Mi nombre es Germán Eduardo Melo, yo soy ingeniero electrónico con una maestría en ingeniería en énfasis en inteligencia computacional y Big Data de acá de la Universidad de Antioquia. Actualmente estoy trabajando con Cementos Argos en una área que se llama la transformación digital y estamos tratando de ver tanto internamente como externamente la organización cómo aplicar todas estas metodologías relacionadas con Big Data, inteligencia artificial y Machine Learning o aprendizaje de máquina. En mi área disciplinar aplicamos todas estas metodologías relacionadas con Big Data desde dos áreas principalmente. Una de cara a los clientes, es ver cómo mejoramos nuestros procesos para hacerlos más eficientes, para que ellos quieran estar con nuestra compañía. Y la segunda es internamente, cómo mejoramos también nuestros procesos, pero para hacer más eficientes y efectivos, para así, de tal manera como reforzar esa imagen hacia el cliente y que nos vean como la mejor opción que ellos tienen. Los datos que usamos, voy a hablar desde mi experiencia, que han sido como en dos partes. En la primera parte es enfocada en mi trabajo de investigación en la maestría en la universidad. En este trabajo de investigación trabajamos con una pasarela de pago, que es algo muy parecido a un banco, sino que es como un intermediario entre los compradores, el banco y la empresa que está ofreciendo los productos y los servicios. Ahí básicamente, ¿qué datos usamos? Usamos datos de transacciones de la plataforma, pero esos datos los aterrizamos con un experto de seguridad. La idea es que en esas transacciones íbamos a identificar cuáles transacciones eran fraudulentas o cuáles eran legítimas. Entonces, para saber tratar esos datos, nunca vemos los datos como nos entregan una base de datos y ya, o sea, solo vemos números o campos. No, siempre vemos esos datos con vistas del experto que sabe cómo verlos. Entonces, primero tratamos esas transacciones identificando cuáles eran fraudulentas y cuáles eran legítimas, pero después hablamos con el experto de seguridad para que él nos diga como los patrones o cosas que necesitábamos buscar en esos datos. Ya después, con ese expertise del experto, ¿cierto? Veíamos cómo esos datos nos podían decir las características que nos estaba hablando a él. Y después de tener todo ese entendimiento de los datos, ahí sí comenzábamos a verificar y a crear modelos para tratar de diferenciar si una transacción es fraudulenta o legítima. En Cementos Argos usamos básicamente datos internos de la compañía, y como esta compañía se puede tener varias aristas, ¿cierto? Lo que uno pensaría en principio es que solo hay datos, por ejemplo, de producción, de plantas, pero básicamente tenemos datos eso es una de las pequeñas partes de nuestras grandes bases de datos, porque adicional tenemos también las bases comerciales, que es todo lo que es las ventas, la base de los clientes, que es qué características tienen nuestros clientes, cómo nos compran, y también muy relacionado con los clientes, los pedidos, porque los pedidos casi que son un mundo aparte porque necesitan un tratamiento muy específico. Entonces tenemos datos, podemos ver la compañía desde diferentes aristas. Entonces lo que tratamos de usar son los datos que apliquen a el objetivo que queremos o que nos estamos enfocando en los diferentes proyectos. La idea es que los proyectos tengan dos focos. Un foco que sea de cara al cliente, ¿cierto? Es que cómo podemos mejorar la experiencia con nuestra compañía, y el segundo foco es que cómo podemos hacer mejores nuestras cosas internamente para así prestar el mejor servicio a nuestro cliente. Académicamente y de forma experta siempre hablan de un número de Bs, ¿cierto? Casi siempre las que están siempre presentes son que la Big Data necesita tener variedad, velocidad y volumen, ¿cierto? Pero a mí personalmente me gusta incluir una cuarta B, que es la veracidad, porque es que muchas veces podemos ver, se está generando gran cantidad de datos, una variedad importante y a una velocidad importante, pero si esos datos no nos dicen algo que un experto convalidó, pues básicamente estamos viendo solo números. Siempre tenemos que ver esos datos con ojos de alguien que sepa en lo que estamos buscando, ¿cierto? Los expertos en Big Data lo que tratamos es traducir ese conocimiento del experto y ver cómo ese conocimiento se refleja en los datos. Por eso me parece muy importante esa cuarta B, la veracidad,
porque esos datos tienen que demostrar lo que el mundo real está pasando, ¿cierto? Entonces necesitamos siempre mirarlo con los ojos de los expertos. Yo considero que, pues, que un proyecto Big Data es exitoso en un equipo interdisciplinar. O sea, para mí los proyectos de Big Data son proyectos de co-creación. Necesitamos varias personas que formen equipo y que se comprometan a crear como un producto muy entregable. Porque, pues, como había dicho antes, los datos pueden con todo, los números pueden con todo. Necesitamos siempre tenerlos del lado de un experto y la visión de ellos para que sean, pues, significativos y tengan un impacto, el impacto esperado. Los beneficios de la Big Data es principalmente que yo veo el más grande que puede aplicar para muchos es que tomamos decisiones con base a datos, con base a la realidad. Siempre nuestras decisiones van a estar soportadas por cosas que han pasado o porque un modelo me está diciendo, hey, esto es con vista a lo que pasó en la realidad. Estamos tomando una decisión muy bien soportada. Para mí el riesgo de la Big Data raya un poco también con lo ético. Como siempre hemos estado acompañados de expertos, siempre mitigamos un poco ese riesgo, pero siempre está el riesgo de que lleguemos a correlaciones que no son causalidades. Como había dicho antes, los datos pueden decirnos muchas cosas, ¿cierto? Pero no necesariamente esas cosas son causalidades. Me refiero a que un lema que tenemos es que la correlación entre ciertos datos no implica causalidad. Entonces ese es el principal riesgo que puede generar de que nosotros digamos o tomemos decisiones con base a correlaciones y que esa correlación no sea una causalidad. Por ejemplo, un ejemplo es básicamente que comenzamos a relacionar datos que no son, pero encontramos correlaciones. Por ejemplo, en el pasado se correlacionó, por ejemplo, el número de descargas de películas piratas con el número de enfermedades. Como los dos están subiendo en el tiempo, entonces uno puede implicar diciendo, no, entonces cada vez que las personas descargan más películas piratas, más se enferman. Pero es que estamos correlacionando, la matemática te está diciendo eso, pero no hay causalidad. Entonces ese es el principal riesgo que uno puede generarse al no incluir conocimiento experto en nuestros análisis.